Hola, buenos días y bendiciones a todos mis alumnos del Colegio San Judas Tadeo y del mundo. Aprovecho la oportunidad para felicitarles en este año 2024 y pedirle a Dios por la salud de todos ustedes para que puedan tener una vida plena y pues desarrollarse en todos sus proyectos de vida. Hoy quiero aprovechar para hablar un poco de las leyes de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica, llamada también ley del equilibrio térmico, establece que si en un sistema dos cuerpos están en equilibrio térmico y uno de ellos también está en equilibrio térmico con un tercero, pues el sistema completo estaría en equilibrio térmico, y esto significaría que entre ellos no habría intercambio de calor. Otra forma de enunciar esa ley cero de la termodinámica es que diciendo que los cuerpos se transmiten calor solo cuando tienen distintas temperaturas. Esa es la ley cero de la termodinámica, una de las leyes más importantes de la física, como lo son las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica pues establece que la energía térmica se puede convertir en trabajo o en cualquier otra forma de energía y viceversa, ¿no? Por lo que pues el incremento de calor en un sistema es la sumatoria de el incremento de la energía interna del sistema y el incremento del trabajo realizado en el sistema, sobre el sistema o por el sistema. Es importante pues aclarar en esta primera ley de la termodinámica que la energía interna de un sistema es la sumatoria de la energía cinética y la energía potencial de las moléculas, y le llamamos delta U o delta E, porque E representa energía mecánica y la sumatoria de energía cinética más potencial, ya ustedes saben por discusión en mecánica, ¿verdad?, que es energía mecánica. El trabajo, ese incremento en el trabajo puede ser positivo o negativo. Es importante también que se tenga en cuenta este dominio, este concepto, esta situación. ¿Cuándo es positivo el trabajo? El positivo el trabajo cuando es realizado por el sistema, y es negativo cuando es realizado sobre el sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el salón de clases tenemos unos acondicionadores de aire para hacer que se enfríe y mantener un ambiente, ¿verdad?, agradable en cuanto a la temperatura en ese medio. Ese trabajo está siendo realizado sobre el sistema, por tanto se le llama trabajo negativo. En cambio, los compresores están realizando un trabajo, ellos como sistema, pues entonces aquel trabajo que realizan los compresores vamos a llamarle trabajo positivo. ¿De acuerdo? Igual pasa en los sistemas térmicos. La energía de entrada se le llama energía positiva y energía de salida le llaman energía negativa. La energía de salida es la energía que los sistemas entregan o se desprenden de ellos. Entonces hay una ecuación que representa lo que es esta primera ley de la termodinámica, que es esta que tenemos por acá: delta Q igual a delta U más delta W. Delta Q representa el incremento en el calor o energía térmica. Delta U representa lo que es la energía interna del sistema, que ya les había dicho que no es más que la suma de la energía cinética y la energía potencial de las moléculas. ¿Ok? Y delta W es el incremento de trabajo que puede ser realizado por el sistema, trabajo positivo, o sobre el sistema, trabajo negativo.
No olviden que la energía de entrada es energía positiva y la energía de salida es la energía negativa. Eso representa lo que es nuestra primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor fluye de manera espontánea de los cuerpos más calientes hacia los menos calientes y nunca lo contrario. Para que ocurra lo contrario, debe realizarse un trabajo sobre el sistema. Por eso se dan cuenta que cuando encendemos los acondicionadores de aire en el salón de clases o las habitaciones de nuestras casas, tenemos que cerrar todas las ventanas herméticamente. ¿Por qué? Porque se va a enfriar la habitación, el aula, el espacio. Y ese espacio estará más frío que el medio ambiente. Por tanto, el calor del medio ambiente vendrá automáticamente hacia nosotros, hacia la habitación que ya se ha enfriado, siendo atraída por la parte fría, como si fuese el imán al hierro, ¿no? ¿De acuerdo? Atrae el frío al calor. El calor entonces se va a desplazar de manera espontánea de la parte más caliente hacia la menos caliente, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. También podríamos decir con relación a esta segunda ley de la termodinámica que es imposible construir una máquina que convierta toda su energía en trabajo o viceversa, ¿verdad? Que siempre va a haber una pérdida de energía, por lo que la eficiencia de una máquina térmica nunca es el 100%, siempre es menos del 100% porque por naturaleza hay una pérdida de energía. ¿Cómo podríamos poner alguna ejemplificación? Bueno, fíjense, en el motor de vehículo de tu casa, cuando se enciende, quema un combustible que lo convierte en calor, ¿verdad? Y ese calor es el que presiona los pistones para que esos pistones se desplacen y produzcan movimiento, ¿no? Esa cantidad de calor que se genera a través de la combustión, no el 100% es utilizado en poner en movimiento mecánico, ¿verdad? Al sistema que forma el motor. Hay una parte de calor que se escapa por el mofle, esos gases que salen calientes por ahí no son utilizados, es una pérdida de energía. Igual que el motor se calienta por el trabajo y esa cantidad de calor que genera se va al medio ambiente también, porque el motor al estar más caliente, y ahí viene otro concepto, otra parte, una aplicación de lo que es esta segunda ley, ese calor que produce el motor que se calienta por el roce de las piezas, no es utilizado también en el sistema, en el mecanismo de movimiento del motor, de desarrollo de trabajo, sino que se va al medio ambiente. ¿Por qué se va al medio ambiente? Bueno, porque ese motor está más caliente que el medio ambiente, por tanto automáticamente ese calor va a fluir hacia el medio ambiente. Miren qué interesante todo esto. Y hay una explicación en este tipo de situaciones y desórdenes que le llaman entropía. La entropía no es más que la medida del grado de desorden de un sistema. Miren, más adelante vamos a profundizar un poco más, pero esa entropía la vamos a determinar dividiendo el incremento de calor entre el incremento de la temperatura, y eso nos da el grado de desorden del sistema, que se le llama entropía. Pero todo esto es importante para el equilibrio del comportamiento del weather en la naturaleza y que pueda haber siempre condiciones suficientes y necesarias para la existencia de la vida y la realización del trabajo. Miren qué cosa interesante, porque cuando no hay variación de energía no se produce trabajo, no hay forma. Así que todo tiene una gran importancia. No vayan a creer ustedes que este es un castigo y que es una condición que deberíamos evitar. No, para nada, para nada. Todo esto forma parte de esa naturaleza que creó Dios, que la hizo
con esa gran inteligencia que tiene ese gran ser todopoderoso, que uno se queda como que sorprendido, bueno, por todas estas combinaciones para que el mundo funcione, para que el universo realmente exista y pueda ser funcional. Interesante todo esto, será un placer hablar con ustedes un poco más en la solución de problemas y de aplicación de todas estas leyes importantes. Bueno, quiero referirme a los procesos térmicos, a aprovechar este momentito ya que estamos hablando de leyes de la termodinámica, y son los procesos térmicos. Hay un proceso térmico que se llama un proceso térmico que se llama isotérmico. Isotérmico sí quiere decir que la temperatura permanece constante. En todo sistema en el que la temperatura permanece constante se le llama isotérmico. Por eso a la ley de Boyle le llaman ley isotérmica, igual que la de Charles y Gay-Lussac, que le tienen también un apellido, isobárica, isocórica o isócora. Bien, miren, entonces cuando en un sistema la temperatura permanece constante se llama isotérmico, proceso isotérmico. Si es el volumen que permanece constante, entonces ese proceso se llama proceso isobárico, ¿no? Es aquel proceso en el que el volumen permanece constante. Cuando la presión permanece constante, bueno, les había dicho que el proceso isócoro es que les quise decir al anterior, perdónenme. El proceso isócoro o isocórico es aquel proceso térmico en donde el volumen permanece constante. Creo que les había dicho isobárico. Si el volumen permanece constante, entonces el proceso térmico se llama isocórico, que también se le puede decir isócoro. Isócoro o isocórico es aquel proceso térmico, estoy repitiendo porque me equivoqué ahorita, como no voy a editar. Isócoro o isocórico es aquel proceso en el que el volumen permanece constante. Tenemos otro proceso térmico llamado proceso isobárico. Lo estaba olvidando, Dios santo. Proceso isobárico. El proceso isobárico es aquel proceso en el que la presión permanece constante. Es importante que ustedes sepan que en todo proceso térmico van a existir tres variables muy importantes: el volumen, la presión y la temperatura. De ahí vienen esos tres procesos. Sin embargo, tenemos un cuarto proceso que le llamamos adiabático. Un proceso es adiabático cuando no se tiene contacto con el medio exterior. Es en el caso de donde no hay intercambio térmico, no hay transferencia de calor porque no se tiene contacto con el medio exterior. Van a observar esos termos o neveritas que usamos para conservar alimentos o enlatados o hielo, que se mantenga ahí eso frío sin que pierda, ¿verdad?, su volumen el hielo y la cantidad de calor frío en los alimentos. O caliente, porque también se usan para mantener calor en la parte caliente. Eso es porque no tiene ese material aislante del calor, no permite que haya contacto con el exterior, y entonces no hay transferencia de calor y se permanece ahí dentro la cantidad de calor por cierto tiempo constante. Entonces en el caso de que no haya intercambio con el medio exterior en el proceso térmico, se llama entonces adiabático. Es importante. Este tema de la termodinámica es apasionante y profundo, y de muchísimas aplicaciones que la podemos sentir, vivir y percibir al instante, del mismo medio circunstante, nuestra forma de vida, y que nosotros siempre hacemos un aprovechamiento de ello para muchas cosas.
Sean felices, será un placer conversar con ustedes de hoy, de estos y otros temas un poco más adelante. ¿eh? Así es que ya vamos a aprovechar el tiempo, leyendo, estudiando mucho, buscando informaciones en los distintos medios que tenemos. Inteligencia artificial, mucho cuidado con la inteligencia artificial, tienen que estar bien claros de los conceptos que se emiten, porque va a depender de cómo usted haya formulado su pregunta, ¿verdad? Y igual cuando buscamos en internet, tenemos que estar conscientes de los tipos de conceptos, comparar, socializarlos, conversarlos con sus profesores para estar de acuerdo en que los conceptos están siendo emitidos de manera correcta. Sean felices y nos vamos a comunicar en un próximo encuentro.